¿Cómo escapaste de un secuestro? Hola, bienvenidos a mi relato en la autopista. Me lancé hacia la puerta e intenté jalar la manija, pero uno de los hombres me agarró de las piernas y me arrastró de vuelta. Le di una patada en la cara y escuché cómo tronaba su nariz. Cayó hacia atrás, soltando groserías. El otro tipo se abalanzó sobre mí con cinta adhesiva plateada en las manos. Le agarré la muñeca y empezamos a forcejear. La camioneta dio un volantazo y ambos caímos de lado. Logré ponerme encima de él y le azoté la cabeza contra el piso de metal. Quedó flácido por un segundo y me lancé de nuevo hacia la puerta. Jalé la manija con todas mis fuerzas, pero no pasó nada. La puerta estaba asegurada por fuera. El hombre de la nariz rota me agarró por detrás y me rodeó el cuello con el brazo. No podía respirar. Le eché la cabeza hacia atrás, golpeando su nariz ya rota, y él gritó y me soltó. Miré a mi alrededor, desesperada, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Vi una palanca en el suelo cerca de las puertas traseras. La agarré y la blandí hacia ambos. Atrás, el que había golpeado en la cabeza se estaba levantando lentamente. La sangre le corría por la cara. Te vamos a llevar a un lugar alejado, dijo. Puedes hacer esto fácil o puedes hacerlo difícil, pero de cualquier manera, vienes con nosotros. Le lancé un golpe con la palanca y conecté con su hombro. Volvió a caer. La camioneta iba tan rápido ahora que podía oír el rugido del motor. Miré la mampara que me separaba del conductor. Había una pequeña ventana corrediza en ella. Si podía llegar al conductor, tal vez podría obligarlo a detenerse. Empecé a trepar por encima de los hombres hacia el frente. Uno de ellos me agarró el tobillo y pateé hacia atrás con el otro pie. Oí como gruñía. Llegué a la mampara y abrí la ventana deslizándola. El conductor me miró de reojo. «¡Quítenmela de encima!», gritó. Metí la mano por la ventana tratando de agarrar el volante, pero no lo alcanzaba. Los hombres me estaban jalando de vuelta por las piernas. Estaba perdiendo el agarre de la mampara. Entonces lo vi. El conductor tenía un vaso de café en el portavasos. Lo agarré y le arrojé el café caliente a la cara. Gritó y soltó el volante. La camioneta se desvió violentamente y lo oí gritar. Uno de los hombres en la parte trasera conmigo fue arrojado contra el costado de la camioneta. Me metí más por la ventana de la mampara. El conductor intentaba limpiarse el café de los ojos con una mano mientras alcanzaba el volante con la otra. Me estiré todo lo que pude y agarré el volante yo misma. Lo jalé con fuerza hacia la derecha. El conductor gritó: «¿Qué demonios haces?». La camioneta se desvió bruscamente, cruzando varios carriles. Podía oír claxones de otros autos y el rechinar de las llantas. Los hombres en la parte de atrás me gritaban que me detuviera. Me aferré al volante y tiré de él aún más fuerte. La camioneta se inclinó sobre dos ruedas. Todo pareció suceder en cámara lenta. La camioneta se volcó y salí disparada hacia la parte trasera. Dimos al menos 2 vueltas de campana. El metal crujía y los vidrios se hacían añicos. Cuando finalmente nos detuvimos, yo estaba de costado, presionada contra el techo de la camioneta. Me dolía todo, pero podía moverme. Miré a mi alrededor y vi al conductor desplomado sobre la bolsa de aire desinflada, inmóvil. Uno de los hombres en la parte trasera estaba inconsciente, con la cara cubierta de sangre. El otro se quejaba e intentaba sentarse. Las puertas traseras se habían abierto de golpe por el impacto. Me arrastré sobre el hombre inconsciente y salí por las puertas abiertas. Tenía las manos cortadas por los vidrios rotos y sentía todo el cuerpo como si me hubiera atropellado un camión. Me puse de pie en la autopista y miré la camioneta destrozada. Los autos se habían detenido a nuestro alrededor. La gente salía de sus coches y corría hacia los restos. Oí sirenas a lo lejos. El hombre que se había estado quejando salió de la camioneta detrás de mí. Me miró con odio puro. Luego miró al conductor, aún inmóvil en el asiento delantero, y al otro hombre inconsciente en la parte de atrás. Se dio la vuelta y echó a correr antes de que llegara la policía. Yo me quedé allí, cubierta de sangre y vidrios, mirando fijamente lo que había hecho. Alguien me agarró del hombro y me sobresalté tanto que casi tropecé. Un paramédico con uniforme azul levantó ambas manos y habló con voz tranquila, pero yo no podía procesar sus palabras por el zumbido en mis oídos. Me alejó de la camioneta hacia una ambulancia estacionada en el acotamiento. Otro paramédico me puso una cobija sobre los hombros, aunque no tenía frío. Me temblaban tanto las manos que no podía sostener la cobija cerrada. El primer paramédico comenzó a revisarme los brazos y lo observé sacar pequeños trozos de vidrio de mi piel con unas pinzas. No dolía. Nada dolía todavía. Seguía mirando más allá de él hacia la camioneta volcada donde la gente se reunía con sus teléfonos tomando fotos y videos. Esto iba a estar en todas partes. El paramédico me hizo preguntas sobre dónde me dolía y si podía recordar lo que pasó. Pero mis respuestas salían confusas. Limpió los cortes en mis palmas con algo que ardió y envolvió ambas manos con gasas. Llegó la policía y empezó a poner cinta amarilla alrededor del lugar del accidente. Dejé que los paramédicos me guiaran a la ambulancia y me senté en la camilla mientras revisaban mis signos vitales. El temblor no paraba. La sala de emergencias del hospital era demasiado brillante y ruidosa. Una enfermera de ojos amables y cabello oscuro recogido en una coleta se presentó como Carla y me llevó a una cama detrás de una cortina. Me ayudó a sentarme y comenzó a limpiar los cortes de vidrio en mis manos y brazos con más cuidado que los paramédicos. Su tacto era suave, pero aún así me estremecía cada vez que sacaba otro trozo de vidrio. Me preguntó qué había pasado e intenté contárselo, pero las palabras salían mal.
Empecé por la mitad, luego salté al principio y luego de nuevo al final. Mi cerebro se sentía revuelto, como si ya no pudiera poner los eventos en orden. Cada vez que cerraba los ojos veía la camioneta inclinándose sobre dos ruedas y sentía cómo salía disparada hacia atrás. Carla escuchó sin interrumpir y asentía como si lo que yo decía tuviera sentido, aunque yo sabía que no era así. Limpió cada corte con cuidado y aplicó crema antibiótica antes de cubrirlos con vendas limpias. Me dijo que la policía estaba esperando para hablar conmigo, pero primero necesitaba autorización médica. Los doctores querían asegurarse de que no tuviera una conmoción cerebral o lesiones internas por el choque. Un hombre con traje oscuro golpeó suavemente el marco del área de la cortina y preguntó si podía entrar. Carla asintió y él acercó una silla a mi cama. Se presentó como el detective Jaime Reyes y me mostró su placa. Su voz era tranquila y firme. Explicó que uno de los secuestradores murió en la escena y otro estaba en estado crítico 2 pisos más abajo, en este mismo hospital. El tercer hombre, el que huyó, seguía desaparecido y necesitaban mi ayuda para identificarlo. Intenté describir al hombre que había escapado, pero todo había pasado tan rápido. Recordaba que tenía el pelo oscuro, quizás unos 30 años, y había intentado ponerme la cinta adhesiva. Le conté a Reyes que lo había golpeado con la palanca y cómo me había mirado con odio puro antes de huir. Reyes anotó todo en una pequeña libreta. Me preguntó si podría trabajar con un retratista forense más tarde y le dije que sí, aunque no estaba segura de poder recordar su rostro con suficiente claridad. Reyes sacó su teléfono y me mostró fotos. La primera hizo que se me revolviera el estómago. Era el conductor, desplomado sobre el volante, cubierto de sangre. Reyes me preguntó si lo reconocía de alguna parte de mi vida. Estudié la cara con atención, tratando de ver más allá de la sangre y las heridas. Era un completo extraño. Nunca lo había visto antes de esa mañana, cuando conducía la camioneta. Reyes me mostró otra foto, del hombre que estaba en estado crítico abajo. Tampoco lo reconocí. Eran solo unos tipos al azar que me habían levantado de la calle. Si esto fue al azar, entonces podrían haber secuestrado a cualquiera. Cualquier mujer corriendo sola a las 6 de la mañana podría haber sido metida en esa camioneta. Esa idea me hizo sentir enferma. Reyes guardó su teléfono y me dijo que estaban trabajando en identificar a los hombres a través de huellas dactilares e intentando averiguar por qué me habían elegido a mí. Me dio su tarjeta y dijo que podía llamarlo en cualquier momento si recordaba algo más. Mi teléfono había sobrevivido al choque de alguna manera y logré llamar a Adriana con manos temblorosas. Contestó al primer timbrazo y apenas pude articular las palabras antes de que ella dijera que ya venía en camino. Llegó 20 minutos después y la enfermera la guió hasta mi cama. Adriana me echó un vistazo cubierta de vendas y con cortes por todos los brazos y su rostro se descompuso. Empezó a llorar, lo que me hizo llorar a mí también. Nos abrazamos y sentí que ella temblaba tanto como yo. No dejaba de repetir que estaba tan feliz de que estuviera viva. Una y otra vez. No pude parar de llorar una vez que empecé. Todo lo que había pasado me golpeó de repente y sollocé en su hombro mientras ella me sostenía. Prometió que podía quedarme en su casa todo el tiempo que necesitara. Dijo que no iba a volver sola a mi departamento y que ya lo había hablado con su roomie. Estaba tan agradecida que ni siquiera podía formar palabras. Nos quedamos así hasta que un médico vino a revisarme. El doctor examinó mi cabeza donde me había golpeado durante el choque y dijo que tenía una conmoción cerebral leve. Quería mantenerme en observación durante la noche para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Una enfermera me trasladó a una habitación normal en el cuarto piso y me cambié a una bata de hospital. Había un oficial de policía montando guardia fuera de mi puerta. Verlo allí hizo que todo se sintiera real de una manera nueva. El secuestrador que escapó sabía cómo me veía. Había pasado tiempo en esa camioneta conmigo. Podría venir a buscarme. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. Pasos que pasaban. Un carrito rodando. Voces hablando. Mi corazón se aceleraba cada vez y no podía calmarme. Adriana se sentó en la silla junto a mi cama y me tomó la mano. Se ofreció a quedarse la noche, pero el horario de visitas terminaba y la enfermera dijo que solo una persona podía quedarse. Adriana prometió volver a primera hora de la mañana. Después de que se fue, me quedé sola con el oficial de policía afuera y los sonidos del hospital a mi alrededor. Esa noche no pude dormir. Cada vez que empezaba a dormirme estaba de vuelta en la camioneta, luchando por mi vida. Sentía manos agarrándome y me despertaba de un salto, jadeando. La enfermera entró alrededor de la medianoche y me ofreció medicamentos para ayudarme a dormir, pero tenía demasiado miedo para tomarlos. Estar inconsciente y vulnerable me aterraba más que permanecer despierta. ¿Y si el secuestrador que escapó encontraba la manera de burlar al oficial? ¿Y si venía por mí mientras estaba drogada y no podía defenderme? Pasé horas mirando el techo, reviviendo cada momento de la mañana. Las manos agarrando mis brazos, el sabor de la sangre cuando le mordí la mano al tipo, el sonido de la nariz rompiéndose bajo mi patada, la palanca en mis manos. El vaso de café, el volante, la camioneta inclinándose, el choque, la sangre. No podía dejar de verlo todo una y otra vez. Me dolía todo el cuerpo, pero ese dolor se sentía distante en comparación con el miedo que no me abandonaba. A la mañana siguiente, el detective Reyes regresó. Pude ver en su rostro que algo había cambiado. Se sentó en la silla que Adriana había usado y me dijo que el segundo secuestrador murió durante la noche por lesiones internas. Ahora 2 hombres estaban muertos por lo que yo hice. La culpa me golpeó tan fuerte que no pude respirar por un segundo.
Había matado a 2 personas. Habían estado tratando de secuestrarme y probablemente matarme, pero aún así, estaban muertos, y yo era la razón. Reyes debió ver algo en mi cara porque se inclinó hacia adelante y dijo que no había tenido otra opción. Dijo que me había defendido y salvado mi propia vida, pero saber eso no aligeraba el peso en mi pecho. Solo quedaba un secuestrador vivo ahora, y era el que se había escapado. Era la única persona que podía explicar por qué pasó esto, y estaba ahí fuera, en alguna parte. Reyes me dijo que los investigadores de la escena del crimen habían terminado de procesar la camioneta. Encontraron cinchos de plástico, cinta adhesiva plateada y una lona azul en la parte trasera, junto con mi sangre de donde había luchado contra ellos. Estaban tratando esto como un intento de secuestro con intención de dañar o matar, basándose en la evidencia. La lona fue el detalle que me hizo sentir enferma. Habían planeado envolver mi cuerpo en ella. Reyes dijo que fui increíblemente afortunada de estar viva y que mis acciones me habían salvado la vida. Siguió enfatizando que había hecho todo bien, pero no se sentía bien. Se sentía como si hubiera destruido todo, incluyéndome a mí misma. Me preguntó si estaría dispuesta a trabajar con el FBI porque pensaban que esto podría estar relacionado con otros casos. Dije que sí, porque tal vez si les ayudaba, significaría algo. Tal vez esas 2 muertes llevarían a algo bueno. El doctor me dio de alta más tarde esa mañana con un grueso paquete de instrucciones sobre mis heridas. Necesitaba seguimiento con mi médico de cabecera en una semana y vigilar signos de infección en los cortes. Me dieron una referencia para una terapeuta de trauma y me recomendaron encarecidamente que hiciera una cita pronto. Llevaba ropa quirúrgica del hospital porque mi ropa de correr era evidencia ahora. Todo lo que llevaba puesto esa mañana estaba en una bolsa de evidencia de la policía en algún lugar. Adriana me llevó a su departamento y me instaló en su cuarto de visitas. Ya había puesto sábanas limpias en la cama y hecho espacio en el closet. Me ayudó a meterme en la cama y me trajo agua y galletas saladas, ya que no había comido nada desde antes del secuestro. Me quedé allí, mirando el techo desconocido, y me pregunté si alguna vez volvería a sentirme normal. Me dolía todo el cuerpo y mis manos estaban envueltas en tanta gasa que apenas podía usarlas. Pero peor que el dolor físico era saber que 2 hombres estaban muertos y uno seguía ahí fuera. Y no tenía idea de por qué me había pasado algo de esto. Oí el timbre del interfón alrededor de las 3 de la tarde y Adriana fue a contestar. Se oyeron pasos fuertes por el pasillo y entonces mi hermano Javier estaba parado en la puerta del cuarto de visitas, mirándome con una expresión que nunca le había visto. Su cara estaba roja y tenía los puños apretados a los costados. Cruzó la habitación en 2 pasos y me dio un abrazo que me lastimó las costillas, pero no me importó. Cuando me soltó empezó a caminar de un lado a otro preguntándole a Adriana por qué la policía no había atrapado al tercer tipo todavía y qué estaban haciendo para protegerme. Su enojo se sintió bien de alguna manera, como si alguien más estuviera cargando parte del peso. Quería detalles de todo y le conté toda la historia de nuevo, mientras él se molestaba más con cada parte. Cuando llegué a la parte en que el hombre huyó, Javier le dio un puñetazo a la pared lo suficientemente fuerte como para dejar una abolladura. Adriana lo hizo sentarse y nos trajo agua a todos. Javier seguía diciendo que él debería haber estado allí y preguntando qué podía hacer ahora. Le dije que no había nada que nadie pudiera hacer, excepto esperar a que la policía encontrara al tipo. Eso lo enfureció aún más. Pero al menos su enojo era por mí, en lugar de conmigo. Esa noche, Adriana puso las noticias locales, y ahí estaba. Imágenes de la camioneta volcada en la autopista, con cinta policial por todas partes. El reportero estaba parado frente a los restos, hablando de un dramático escape de secuestradores. Mostraron la camioneta volcada desde múltiples ángulos y se podían ver las puertas destrozadas y los vidrios rotos. El reportero dijo que una joven había contraatacado violentamente a sus agresores y causado el choque que mató a un secuestrador y dejó a otro en estado crítico. No mostraron mi cara ni dijeron mi nombre, pero me describieron como una mujer de 20 y tantos años con cabello castaño. El presentador en el estudio lo llamó una terrible experiencia y dijo que la policía seguía buscando a un tercer sospechoso. Lo vi todo sintiéndome desconectada, como si estuvieran hablando de otra persona. Javier lo grabó en su teléfono. Más tarde esa noche, cometí el error de mirar los comentarios en internet. Algunas personas me llamaban valiente y decían que hice lo que tenía que hacer, pero otros preguntaban si realmente necesitaba chocar la camioneta y si había usado fuerza excesiva. Alguien escribió que debería haber cooperado y esperado a la policía. Otra persona dijo que yo era responsable de la muerte de los secuestradores, aunque ellos intentaban matarme. Leer esos comentarios hizo que se me oprimiera el pecho y tuve que soltar el teléfono. Mi teléfono sonó a la mañana siguiente mientras intentaba comerme el pan tostado que Adriana me había preparado. Era el detective Reyes. Dijo que el FBI se estaba involucrando porque pensaban que mi caso podría estar relacionado con otros secuestros en la zona. Un agente llamado Brian Fournier quería entrevistarme mañana en la estación de policía. Reyes dijo que el FBI tenía recursos que la policía local no tenía y que esto podría ser bueno para la investigación. Le pregunté a qué otros secuestros se refería y dijo que dejaría que el agente Fournier me explicara todo. Después de colgar, me quedé sentada mirando el teléfono. La idea de que esto pudiera ser parte de algo más grande me puso la piel de gallina. Pensé que esto era mala suerte al azar, pero si estaba conectado con otros casos, entonces alguien había estado planeando esto.
Alguien me había elegido específicamente por alguna razón. Ese pensamiento me hizo sentir enferma de nuevo. Finalmente me dormí esa noche alrededor de la medianoche, pero me desperté gritando unas horas después. Estaba de vuelta en la camioneta y los hombres me estaban agarrando y no podía escapar. Mis manos estaban enredadas en las sábanas y estaba sudando, aunque Adriana mantenía su departamento frío. Ella entró corriendo en pijama, con el pelo alborotado, y encendió la luz. Yo temblaba tanto que me castañeteaban los dientes. Se sentó en el borde de la cama y no intentó tocarme. Simplemente se quedó allí mientras yo recuperaba el aliento. Cuando pude hablar, le conté sobre el sueño. Me preguntó si quería que se quedara y le dije que sí, aunque me sentía como una niña pequeña. Trajo la silla de la esquina junto a la cama y se sentó allí con una cobija. Cada vez que empezaba a dormirme, me despertaba de golpe, asustada de estar de vuelta en la camioneta. Adriana se quedó en esa silla hasta que salió el sol. Vi la ventana aclararse y me sentí agradecida de haber superado otra noche, pero asustada de no volver a sentirme segura durmiendo nunca más. El detective Reyes pasó por mí a casa de Adriana a la mañana siguiente para llevarme a la estación de policía. El agente Fournier estaba esperando en una sala de interrogatorios con una laptop y una carpeta llena de papeles. Era más joven de lo que esperaba, con cabello oscuro y corto, y lentes. Me dio la mano y me agradeció por venir. Reyes se sentó en la esquina mientras Fournier comenzaba a hacer preguntas. Quería saber sobre mi trabajo y le dije que trabajaba en facturación médica en una clínica, procesando reclamos de seguros. Preguntó sobre mis rutinas diarias. Así que describí mis carreras matutinas y mi horario de trabajo, y cómo usualmente hacía el súper los jueves. Quería saber sobre mis relaciones y si había salido con alguien recientemente o si tenía conflictos con alguien. Le dije que había terminado con alguien hacía 6 meses, pero fue amistoso y ya no hablábamos. Preguntó sobre mi familia y amigos, y si alguien había estado actuando extraño a mi alrededor. Nada de lo que dije parecía conectarse con algo. Mi vida era aburrida y normal, y no había razón para que alguien me eligiera como objetivo. Fournier abrió la carpeta y sacó 3 fotos. Las deslizó sobre la mesa, una por una. 3 mujeres de mi edad, todas con cabello castaño y complexión similar. Dijo que todas habían sido secuestradas en estados vecinos durante el último año. La primera mujer fue encontrada muerta 2 meses después de desaparecer. La segunda fue encontrada muerta después de 3 semanas. La tercera mujer seguía desaparecida y llevaba 4 meses sin ser vista. Me quedé mirando las fotos, sintiendo que la habitación daba vueltas. Todas parecían que podrían ser mis hermanas o primas. Fournier dijo que el FBI creía que estos casos estaban conectados y que mis atacantes podrían ser parte del mismo grupo. Dijo que se suponía que yo sería la próxima víctima, pero que había sobrevivido porque contraataqué. La forma en que lo dijo hizo sonar como si esas otras mujeres no hubieran luchado lo suficiente, pero yo sabía que no era eso lo que quería decir. Probablemente habían luchado igual de duro y no había sido suficiente. Yo solo tuve suerte con el vaso de café y la ventana de la mampara. Mirar esas fotos de mujeres que se parecían a mí me hizo entender lo cerca que estuve de ser otra chica muerta en una carpeta. Más tarde esa tarde, la policía dio a conocer el nombre y la foto del secuestrador que escapó. Sean Norris, de 34 años, con antecedentes por asalto y cargos de drogas. Su foto estaba en todas partes, en las noticias y en línea. Me quedé mirando su rostro en mi teléfono, tratando de grabar cada detalle en mi memoria. Tenía una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda y un tatuaje en el cuello. Este era el hombre que había intentado ponerme la cinta adhesiva, al que había golpeado con la palanca, el que me había mirado con odio puro antes de huir. Ahora sabía su nombre y su rostro y el hecho de que seguía ahí fuera, en alguna parte. Las noticias decían que la policía lo consideraba armado y peligroso, y que la gente no debía acercarse a él. Me pregunté si él estaría viendo la misma cobertura de noticias y viendo mi descripción. Él también sabía cómo me veía yo. Sabía que yo era la razón por la que sus cómplices estaban muertos. Ese pensamiento me mantuvo despierta la mayor parte de la noche. Al día siguiente, el detective Reyes llamó para decir que un hombre llamado Reed Cotton había contactado a la policía. Dijo que era el hermano de uno de los secuestradores muertos y que quería hablar conmigo. Reyes me dijo que no tenía que aceptar reunirme con él y que podría no ser una buena idea. Pero algo en la forma en que Reyes describió a Reed me dio curiosidad. Dijo que Reed no parecía enojado, solo confundido y triste por cómo su hermano había terminado muerto en un complot de secuestro. Le pregunté a Reyes qué pensaba y dijo que era mi elección. Pero si quería conocer a Reed, él se aseguraría de que sucediera en un lugar seguro, con él presente. Lo pensé durante unas horas. Una parte de mí no quería tener nada que ver con la familia de los hombres que intentaron matarme, pero otra parte de mí necesitaba entender cómo personas normales terminaban haciendo algo así. Llamé a Reyes y le dije que me reuniría con Reed. Nos encontramos en una cafetería 2 días después, con el detective Reyes sentado en la mesa de al lado. Reed tendría unos 40 y tantos años, con canas en el pelo, y parecía que no había dormido en días. Me agradeció por aceptar verlo y su voz temblaba cuando hablaba. Dijo que su hermano había perdido su trabajo hacía 8 meses y comenzó a involucrarse con malas personas para ganar dinero. Reed había intentado ayudarlo, pero su hermano seguía tomando peores decisiones. Dijo que nunca pensó que llegaría al secuestro y al asesinato. Luego me miró directamente y dijo que lamentaba lo que su hermano había intentado hacer. Dijo que su familia no me culpaba por defenderme y que estaban avergonzados de lo que había sucedido.
No supe qué decir. Había pasado días pensando en los secuestradores como monstruos, pero Reed estaba allí, llorando por su hermano, y de repente se sintieron como personas reales. Reed me dijo que su hermano tenía una hija de 7 años y que ahora ella crecería sabiendo que su padre murió tratando de lastimar a alguien. No estaba pidiendo nada ni tratando de hacerme sentir culpable. Solo necesitaba decir estas cosas en voz alta a alguien. Cuando se fue, me quedé sentada con mi café, sintiéndome peor que antes. Esa conversación con Reed cambió algo. Antes, había podido pensar en los secuestradores muertos solo como tipos malos que obtuvieron lo que merecían. Pero ahora sabía que uno de ellos tenía un hermano que lo quería y una hija que había perdido a su padre. Había matado al hermano de alguien y al papá de alguien, aunque tuve que hacerlo para sobrevivir. La culpa que había estado sintiendo en mi pecho desde el hospital se hizo más pesada. Por la noche me quedaba despierta pensando en esa niña de 7 años y preguntándome qué le habrían dicho sobre cómo murió su padre. Pensaba en Reed llorando en la cafetería y en su familia avergonzada. Lexi, la terapeuta que se suponía que debía empezar a ver, seguía diciéndome que no había hecho nada malo. Pero no se sentía así. Se sentía como si hubiera destruido múltiples vidas, aunque la alternativa era dejar que ellos destruyeran la mía. Cada vez que cerraba los ojos veía la camioneta volcándose y oía el metal crujiendo, y sabía que en esos pocos segundos había cambiado todo para tanta gente. El peso de ese conocimiento hacía difícil respirar a veces. Adriana me ayudó a encontrar una terapeuta al día siguiente y tuve mi primera cita con Lexi Solomon 2 días después de conocer a Reed. Su consultorio estaba en un edificio tranquilo con luces suaves y sillas cómodas que se suponía debían hacerte sentir calmada, pero no podía evitar que mi pierna temblara. Lexi era más joven de lo que esperaba, con cabello oscuro recogido y ojos amables que no me miraban como si estuviera rota. Me pidió que le contara lo que pasó y repasé toda la historia de nuevo, desde la camioneta hasta el choque y hasta estar parada en la autopista cubierta de sangre. Escuchó sin interrumpir y, cuando terminé, se inclinó hacia adelante y me dijo que todo lo que estaba sintiendo era completamente normal después de un evento que amenazó mi vida. Dijo que la culpa por defenderme era común, pero fuera de lugar, porque hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Explicó que mi cerebro estaba tratando de procesar el trauma y que las pesadillas eran parte de ese proceso. Quería creerle, pero cuando volví a casa esa noche, las pesadillas regresaron peores que antes. Vi la camioneta volcándose en cámara lenta y oí el metal crujiendo, y me desperté jadeando. Pasaron 2 semanas lentamente después del intento de secuestro y la policía aún no había encontrado a Sean Norris. El agente Fournier llamó para ponerme al día y dijo que pensaban que podría haber salido del estado, pero que estaban vigilando el edificio de mi departamento y el de Adriana por si acaso regresaba. La idea de él ahí fuera, sabiendo cómo me veía, me ponía la piel de gallina. Tenía demasiado miedo de volver a mi propio departamento, aunque mi contrato de arrendamiento seguía activo y mis cosas seguían allí. Cada vez que pensaba en dormir en mi propia cama, me imaginaba a Norris entrando por la ventana o esperando en el pasillo. Adriana seguía diciendo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, pero podía ver la tensión en su rostro cuando revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarse. Intenté volver al trabajo en la clínica médica 3 semanas después de que todo sucedió. Mi jefa había sido comprensiva dándome tiempo libre, but necesitaba sentirme normal de nuevo y estar sentada en el departamento de Adriana todo el día me estaba empeorando. La primera mañana de regreso logré registrar mi entrada y acomodar mi escritorio bien. Luego, un paciente masculino caminó demasiado cerca de mí en el pasillo y de repente no podía respirar. Mi visión se cerró y mi corazón se aceleró tanto que pensé que me estaba dando un infarto. Me pegué contra la pared y me deslicé hasta el suelo con las manos sobre la cabeza. Una de las otras empleadas de facturación médica me encontró allí, temblando, y llamó a mi jefa. Ella misma me llevó de regreso al departamento de Adriana y me dijo que me tomara más tiempo antes de intentarlo de nuevo. Sentí que el secuestro me había robado mi vida normal, aunque había escapado con mi cuerpo intacto. Esa noche, Adriana se sentó frente a mí en la mesa de su cocina y admitió que estaba batallando con tenerme en su casa. Dijo que se sentía culpable por sentirse así, pero que ahora ella también tenía miedo. Seguía pensando en Norris sabiendo dónde vivía porque yo estaba allí. ¿Y si aparecía? Dijo que me quería y quería ayudar, pero que tenía problemas para dormir y saltaba con cada sonido en el pasillo. Le dije que lo entendía, porque así era. Yo estaba trayendo peligro a su vida solo por estar allí y no era justo para ella. Ambas lloramos y acordamos que necesitaba encontrar otro lugar donde quedarme, pero ninguna de las dos sabía dónde sería. A la mañana siguiente, el detective Reyes llamó con noticias que cambiaron todo. Dijo que habían identificado ADN del tercer secuestrador en la camioneta y lo habían comparado con sus bases de datos. El ADN coincidía con la evidencia de 2 de los otros casos de asesinato que el agente Fournier me había mostrado. Sean Norris no era solo un secuestrador. Era buscado por múltiples homicidios, y el FBI lo había convertido en un objetivo prioritario. Reyes dijo que ahora estaban tratando esto como un caso de asesino en serie y que tenían agentes de 3 estados trabajando para encontrarlo. Saber que había sido el objetivo de alguien que había matado a otras mujeres hizo todo aún más aterrador. Esas mujeres en las fotos no habían escapado y yo seguía pensando en lo cerca que estuve de ser otro cuerpo que encontraran en el bosque en algún lugar. 2 días después, una mujer llamada Mónica Haney llamó y se presentó como la fiscal asignada al caso. Dijo que cuando atraparan a Norris, yo tendría que testificar sobre lo que pasó en la camioneta.
Me explicó cómo sería eso y luego me advirtió que el abogado defensor de él probablemente argumentaría que usé fuerza excesiva al causar el choque. Dijo que podrían tratar de pintarme como la agresora que mató a 2 hombres en lugar de una víctima defendiéndose. Estaba tan enojada que apenas podía hablar. La idea de que podría tener que defender el haber salvado mi propia vida frente a un jurado me daban ganas de gritar. Mónica dijo que ella lucharía duro contra esa narrativa, pero que yo necesitaba estar preparada para que atacaran mi credibilidad y mis acciones. Javier llamó esa misma tarde y dijo que había hablado con el detective Reyes sobre la conexión del asesino en serie. Insistió en que me mudara con él y su esposa, Sara, en lugar de quedarme en casa de Adriana. Dijo que su casa tenía un sistema de seguridad y que él se había tomado un tiempo libre en el trabajo para estar en casa durante el día. Su esposa Sara se puso al teléfono y dijo que tenían un cuarto de visitas listo y que no debería discutirlo. Acepté porque no podía seguir poniendo a Adriana en riesgo y porque una parte de mí se sentía aliviada de tener un lugar seguro a donde ir. Javier pasó por mí al día siguiente y me llevó a su casa en un fraccionamiento. El sistema de seguridad tenía cámaras en cada puerta y ventana, y Javier me mostró cómo activarlo desde adentro de la casa. Pasaron 3 semanas mientras me quedaba en casa de Javier, tratando de reconstruir algún tipo de rutina normal. Veía a Lexi 2 veces por semana y me estaba ayudando a superar el trauma, pero el progreso era lento. Entonces, el detective Reyes llamó un martes por la noche y dijo que habían rastreado a Norris a un motel a 2 estados de distancia. El FBI se estaba movilizando para arrestarlo esa noche. Pasé las siguientes 4 horas sentada en el sillón de Javier, mirando mi teléfono, esperando la confirmación. Javier se sentó conmigo y Sara preparó un té que nadie bebió. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba. Finalmente, a las 11:30, Reyes llamó de nuevo y dijo que lo tenían bajo custodia. El arresto se había realizado sin incidentes y Norris estaba siendo transportado de regreso para enfrentar los cargos. Al día siguiente, el detective Reyes vino a casa de Javier y me mostró la foto de fichaje policial en su tableta. Sean Norris miraba a la cámara con ojos muertos y sentí una ola de alivio, tan fuerte que mis rodillas flaquearon. Ya no podía venir por mí. Estaba en la cárcel y yo estaba a salvo. Pero justo detrás del alivio vino una oleada de miedo por tener que enfrentarlo en la corte. Mónica Haney me había advertido que su abogado intentaría hacerme quedar mal, y ahora eso iba a suceder. Al menos estaba encerrado y no podía lastimar a nadie más. El agente Fournier entrevistó a Norris durante los siguientes días y luego llamó para actualizarme sobre lo que había averiguado. Dijo que la banda de secuestradores me había estado vigilando durante semanas antes de levantarme de la calle. Conocían mi ruta para correr y mi horario. Sabían cuándo me iba al trabajo y cuándo volvía a casa. Norris había admitido que planeaban llevarme a un lugar remoto y que no se suponía que sobreviviera. Fournier dijo que Norris no mostró ninguna emoción al describir lo que tenían la intención de hacerme. Escuchar esos detalles me enfermó físicamente y tuve que colgar el teléfono y correr al baño. Vomité todo lo que tenía en el estómago y luego me senté en el suelo temblando. El hecho de que me hubieran estado vigilando durante semanas significaba que me habían visto vivir mi vida normal sin idea de que estaba siendo casada. Ese pensamiento fue de alguna manera peor que todo lo que había sucedido en la camioneta. En mi siguiente sesión de terapia con Lexi, saqué a colación lo que el agente Fournier me había dicho sobre ser vigilada durante semanas. Ella se inclinó hacia adelante en su silla y explicó que saber los hechos en realidad podría ayudar con la recuperación, porque elimina la incertidumbre. Le dije que no estaba segura de que eso ayudara en absoluto, ya que ahora seguía imaginándolos siguiéndome al trabajo y mirándome a través de mis ventanas. Dijo que esos pensamientos eran normales, pero que necesitábamos trabajar en separar lo que realmente sucedió de lo que mi cerebro estaba creando para llenar los vacíos. Seguí yendo a terapia 2 veces por semana porque las pesadillas seguían siendo constantes y me despertaba todas las noches pensando que alguien estaba en mi habitación. Unos días después, el detective Reyes llamó y dijo que Reed Cotton quería reunirse conmigo de nuevo. Reed había averiguado más sobre la participación de su hermano en la banda de secuestradores y quería disculparse en persona. Dudé porque nuestro primer encuentro había sido muy incómodo y doloroso, pero algo en la forma en que Reyes describió el dolor de Reed me hizo aceptar. Nos encontramos en la misma cafetería, con el detective Reyes sentado en una mesa cercana. Reed parecía menos impactado esta vez y más cansado, como si no hubiera estado durmiendo bien. Me dijo que su hermano se había involucrado con malas personas después de perder su trabajo en la construcción hacía 6 meses. La familia había tratado de ayudarlo, pero él había alejado a todos y no supieron sobre el complot de secuestro hasta que la policía apareció en su puerta. Reed dijo que sus padres estaban avergonzados y desconsolados, y que querían que yo supiera que no me culpaban por defenderme. Sacó una foto de su hermano de antes de que todo saliera mal y me mostró a un tipo que se veía normal y feliz. Eso lo hizo más difícil de alguna manera, porque me recordó que los hombres en la camioneta habían sido personas reales con familias que los querían. Reed me agradeció por reunirme con él y dijo que hablar conmigo le ayudó a entender que su hermano había tomado decisiones terribles que llevaron a consecuencias terribles. Después de que se fue, me senté en mi auto durante 20 minutos tratando de procesar cómo esa conversación había aliviado algo de la culpa que había estado cargando. La semana siguiente, la fiscal Haney llamó y me pidió que fuera a su oficina. Tenía una gruesa carpeta de archivos en su escritorio cuando llegué y explicó que Norris estaba acusado de secuestro, intento de asesinato y conexión con los otros homicidios. El juicio podría no ocurrir durante meses o incluso un año,
pero necesitaba que estuviera lista para testificar sobre cada detalle de lo que pasó en la camioneta. Me explicó los tipos de preguntas que me harían y me advirtió que el abogado defensor de Norris intentaría hacerme quedar mal. Probablemente argumentarían que usé fuerza excesiva al causar el choque que mató a 2 hombres. Sentí que se me revolvía el estómago ante la idea de tener que defender el haber salvado mi propia vida frente a un jurado. Haney dijo que ella lucharía duro contra esa historia, pero que yo necesitaba estar preparada para que atacaran mis acciones y mi carácter. Un mes después del secuestro, finalmente reuní el valor para volver a mi departamento con Javier. Él insistió en venir conmigo y revisar cada habitación antes de que yo entrara. Caminar por la puerta principal hizo que mi corazón se acelerara y mis manos temblaran. Todo se veía exactamente igual que la mañana en que salí a correr, pero ahora todo se sentía mal. Agarré ropa de mi closet y la arrojé en una maleta mientras Javier empacaba mis cosas del baño. Entramos y salimos en 20 minutos porque no podía soportar estar allí más tiempo. Sentada en el auto de Javier afuera del edificio, me di cuenta de que nunca podría volver a vivir allí. Los secuestradores me habían vigilado allí y sabían dónde dormía, y eso hacía que todo el lugar se sintiera sucio e inseguro. Empecé a buscar nuevos departamentos al día siguiente y encontré uno en un edificio con mejor seguridad al otro lado de la ciudad. El edificio tenía cámaras en cada entrada y salida, además de un guardia de seguridad en el lobby por la noche. Adriana y Javier me ayudaron a mudar mis cosas del antiguo lugar y a instalar el nuevo departamento. Adriana trajo algunas plantas, y Javier instaló cerraduras adicionales en la puerta y las ventanas. El nuevo departamento tenía cámaras que podía revisar desde mi teléfono y múltiples cerrojos, y se sentía más seguro que cualquier lugar en el que hubiera estado desde el secuestro. El detective Reyes llamó una semana después con la noticia de que Norris estaba tratando de hacer un trato dando información sobre los otros miembros de la banda de secuestradores. El FBI había arrestado a 2 personas más relacionadas con los otros asesinatos basándose en lo que Norris les dijo. Reyes dijo que mi escape había ayudado a resolver casos que habían estado fríos durante meses y traído algo de cierre a otras familias. Saber que algo bueno salió del peor día de mi vida me dio un extraño sentido de propósito que no había esperado. Empecé a tener días buenos mezclados con los malos durante las siguientes semanas. Algunas mañanas me despertaba sin pensar inmediatamente en la camioneta o en revisar todas mis cerraduras 3 veces. Lexi dijo que esto era progreso y que la curación no era una línea recta, sino más bien un zigzag con días buenos y retrocesos. Estaba aprendiendo a ser paciente conmigo misma y a no esperar estar completamente bien de inmediato. 5 semanas después del secuestro, la fiscal Haney llamó y dijo que Norris quería declararse culpable para evitar el juicio. Estaba ofreciendo aceptar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a cambio de no hacerme testificar sobre lo que pasó. Me preguntó qué quería hacer y dijo que cualquiera de las 2 opciones era válida. La idea de no tener que enfrentar a Norris en la corte era increíblemente atractiva porque había estado temiendo eso durante semanas, pero una parte de mí también quería que él escuchara directamente de mí por lo que me hizo pasar y cómo sus acciones destruyeron mi sensación de seguridad. Le dije a Haney que testificaría si me necesitaba, pero que no me interpondría en un acuerdo de culpabilidad que garantizara que él nunca saliera de prisión. Dijo que me avisaría lo que Norris decidiera después de hablar con su abogado. 2 días después, Haney llamó y dijo que Norris aceptó el trato. Se declararía culpable de secuestro e intento de asesinato y aceptaría cadena perpetua sin libertad condicional, más tiempo extra por su conexión con los otros asesinatos. La audiencia de sentencia estaba programada para dentro de 3 semanas y Haney quería que leyera una declaración de impacto de la víctima si me sentía lista. Pasé las siguientes 3 semanas escribiendo y reescribiendo lo que quería decir. Las palabras debían ser correctas porque esta era mi única oportunidad de decirle a Norris directamente lo que me hizo. La mañana de la sentencia me puse un vestido azul oscuro y Javier me llevó al juzgado. Adriana nos encontró allí y se sentó a mi lado en la galería. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con bancos de madera y luces fluorescentes que zumbaban. Trajeron a Norris vistiendo un uniforme naranja de recluso, con las manos esposadas al frente. Se veía más delgado que en su foto de fichaje y mantenía los ojos en el suelo. La jueza era una mujer mayor con cabello gris que hablaba con voz tranquila y firme. Le preguntó a Norris si entendía los términos de su acuerdo de culpabilidad y él dijo sí sin levantar la vista. Luego me preguntó si quería leer mi declaración. Caminé hacia el podio con las piernas temblorosas y mis páginas escritas. Miré directamente a Norris y empecé a leer. Describí la mañana en que me agarró en la calle y cómo luché por mi vida en esa camioneta. Hablé de las pesadillas y el miedo, y de cómo no podía volver a mi propio departamento. Expliqué que me robó mi sensación de seguridad y me hizo tenerle miedo al mundo. Mi voz temblaba, pero seguía adelante. Dije que él eligió lastimar a la gente y que ahora pasaría su vida en prisión debido a esas elecciones. Norris no me miró ni una sola vez. Se quedó mirando la mesa frente a él con la mandíbula apretada. Cuando terminé de leer, la jueza me agradeció y me preguntó si quería volver a mi asiento. Caminé de regreso hacia Adriana, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en semanas. La jueza sentenció a Norris a cadena perpetua sin libertad condicional, más 40 años adicionales. Dijo que sus acciones fueron calculadas y crueles y que no mostraba remordimiento. El alguacil lo sacó por una puerta lateral y desapareció. Me senté allí sintiendo que podía respirar adecuadamente por primera vez desde el secuestro.
Adriana apretó mi mano y Javier puso su brazo alrededor de mis hombros. Afuera del juzgado, Haney me dijo que lo había hecho genial y que mi declaración fue poderosa. Dijo que el caso estaba cerrado ahora y que Norris nunca volvería a ser libre. Le agradecí por todo y me estrechó la mano antes de regresar adentro. Al día siguiente tuve una sesión con Lexi y le conté sobre la sentencia. Me preguntó cómo me sentía al hablarle directamente a Norris y le dije que me hizo sentir poderosa. Ya no podía lastimarme y pude decirle exactamente por lo que me hizo pasar. Lexi explicó que el cierre no significa olvidar lo que pasó, pero sí significa que puedo seguir adelante sin esperar que algo se resuelva. La parte legal estaba hecha y ahora podía concentrarme en sanar. Me preguntó si me sentía lista para volver al trabajo y le dije que quería intentarlo. Mi jefa había sido paciente, pero necesitaba una rutina de nuevo. Necesitaba sentirme normal. Lexi dijo que eso era saludable y programamos nuestra próxima cita para la semana siguiente, en lugar de 2 veces por semana. 6 semanas después del secuestro, entré a la clínica médica donde trabajaba. Mis compañeros de trabajo me abrazaron y me dijeron que se alegraban de que estuviera de regreso. Mi jefa me llevó a una oficina trasera, lejos de las áreas principales de pacientes, y dijo que podía trabajar allí hasta que me sintiera más cómoda. Me dio archivos de facturación para procesar y me dijo que tomara descansos cuando los necesitara. Estar sentada en ese escritorio con hojas de cálculo frente a mí se sintió increíble. Estaba haciendo algo normal y productivo. Mis manos aún temblaban a veces, pero me concentré en el trabajo y las horas pasaron. En el almuerzo, comí en la sala de descanso con 2 compañeras que me hicieron preguntas amables sobre cómo estaba. Les dije que estaba mejorando lentamente y me dijeron que les avisara si necesitaba algo. Tener gente alrededor que se preocupaba hizo el día más fácil. Ese fin de semana, Adriana me llevó a cenar para celebrar que había superado la sentencia. Fuimos a un restaurante mexicano al que solíamos ir todo el tiempo antes del secuestro. Sentarme frente a ella en un reservado se sintió como en los viejos tiempos. Pidió margaritas y levantó su copa. Dijo que estaba orgullosa de mi fuerza y de todo lo que había sobrevivido. Sentí lágrimas en los ojos porque yo también estaba orgullosa de mí misma. Contraataqué cuando más importaba y seguía aquí, construyendo mi vida. Hablamos de cosas normales como su trabajo y un chico con el que estaba saliendo. Se sintió bien concentrarse en algo que no fuera el trauma. Cuando salimos del restaurante, la abracé fuerte y le agradecí por estar ahí durante todo. Ella dijo que para eso son las mejores amigas. Durante las siguientes semanas, Javier gradualmente dejó de sobreprotegerme tanto. Todavía me llamaba a diario, pero ya no aparecía sin avisar ni insistía en ir a todas partes conmigo. Su esposa me dijo una tarde que él había estado aterrado de perderme y por eso estaba tan intenso. Dijo que verme fortalecerme lo ayudó a relajarse. Estaba agradecida de que estuviera allí cuando más lo necesitaba, incluso si su protección a veces se sentía abrumadora. Empecé a ir al gimnasio cerca de mi departamento y a usar la caminadora. La idea de correr sola afuera todavía hacía que se me oprimiera el pecho de miedo. Pero Lexi dijo que podría llegar a eso eventualmente. Por ahora, correr bajo techo con otras personas alrededor se sentía como un progreso suficiente. Empecé con 20 minutos a un ritmo lento y gradualmente aumenté mi resistencia. El ritmo familiar de correr ayudó a despejar mi cabeza. Otros miembros del gimnasio me sonreían y algunos clientes habituales comenzaron a saludarme. Estar rodeada de gente haciendo actividades normales me hacía sentir conectada a la vida normal de nuevo. Una mañana, después de mi entrenamiento, revisé mi buzón y encontré una carta reenviada a través del detective Reyes. Era de Reed Cotton. Me agradecía por reunirme con él y decía que le había ayudado a procesar la muerte de su hermano y la vergüenza de su familia. Escribió que su familia había iniciado una fundación para ayudar a familias afectadas por crímenes violentos. Querían que algo bueno saliera de la cosa terrible que hizo su hermano. Leer sus palabras me hizo llorar porque mostraba que la sanación era posible incluso para las familias de las personas que lastiman a otras. Le respondí agradeciéndole por contactarme y deseándole paz a su familia. 2 meses después del secuestro, me desperté una mañana sintiéndome realmente descansada. Me quedé en la cama dándome cuenta de que había dormido toda la noche sin pesadillas. Era la primera vez desde esa mañana en la camioneta. Me levanté, preparé café y me senté junto a mi ventana viendo el amanecer. La curación estaba sucediendo lentamente, pero estaba sucediendo. No estaba arreglada, pero estaba mejorando. Esa misma semana, el detective Reyes llamó con noticias. Dijo que el FBI cerró los otros casos de secuestro gracias a la información de Norris y las personas que arrestaron. 2 familias obtuvieron respuestas sobre sus hijas desaparecidas, aunque las respuestas fueron desgarradoras. Ambas mujeres habían sido asesinadas por la misma banda que intentó llevarme. Reyes dijo que mi supervivencia y escape llevaron a resolver esos casos. Me sentí enferma pensando en esas mujeres que no lograron salir. Pero también me alegré de que sus familias finalmente supieran lo que pasó y pudieran comenzar a encontrar un cierre. Mi lucha en esa camioneta significó algo más grande que solo mi propia supervivencia. Ayudó a detener a estas personas de lastimar a alguien más y dio a otras familias las respuestas que necesitaban desesperadamente. Unas semanas después, uno de mis compañeros de trabajo me preguntó si quería ir a cenar después del trabajo. Se llamaba Claudio y habíamos estado charlando más durante la hora del almuerzo. Dije que sí antes de que mi cerebro pudiera convencerme de lo contrario. Nos encontramos en un lugar italiano casual cerca de la oficina y me concentré en mantener mi respiración estable. Habló sobre su viaje de senderismo del fin de semana y me preguntó sobre mis intereses.
Le conté sobre correr en la caminadora en el gimnasio y cómo estaba volviendo a leer. Mis manos se mantuvieron calmadas sobre la mesa y no revisé las salidas compulsivamente. Compartimos una pizza y me hizo reír con historias sobre su desastroso roomie. Cuando terminó la cena me di cuenta de que había pasado 2 horas sin pensar en la camioneta o el choque. Conduciendo a casa, me sentí orgullosa de mí misma por haber ido y mantenerme presente. Claudio me envió un mensaje de texto más tarde diciendo que la había pasado muy bien y que quería hacerlo de nuevo. Le respondí que a mí también me gustaría. A la mañana siguiente me reuní con Lexi para mi sesión regular de los jueves. Me preguntó cómo estaba y le conté sobre la cita. Ella sonrió y dijo que ese era un paso adelante significativo. Hablamos sobre mis patrones de sueño y cómo las pesadillas habían disminuido a quizás una vez por semana. Mencionó la idea de reducir nuestras sesiones de 2 veces por semana a 1 vez por semana. Sentí un pequeño pico de ansiedad ante la idea de tener menos apoyo. Lexi me recordó que el progreso a menudo significa aprender a manejarse por cuenta propia y que los retrocesos eran completamente normales. Dijo que siempre podía programar sesiones adicionales si las necesitaba. Acepté probar 1 vez por semana a partir del próximo mes. Al salir de su consultorio me sentí lista para manejar más de forma independiente. Habían pasado 3 meses desde esa mañana en la autopista. Conduje hasta el lugar donde la camioneta se había estrellado. La carretera se veía completamente normal, con autos pasando a toda velocidad. No había evidencia de que algo violento hubiera sucedido allí. Me estacioné en el acotamiento y salí. Estar de pie en el lugar exacto donde me había arrastrado fuera de los restos hizo que mi corazón latiera con fuerza, pero de una manera diferente a la anterior. Había salvado mi propia vida aquí mismo, en este tramo de asfalto. El miedo que esperaba no llegó. En cambio, me sentí poderosa y viva. Me quedé 10 minutos, solo respirando y recordando que había luchado y ganado. Cuando volví a mi auto me sentí más ligera. Ese fin de semana contacté a 3 amigos que había estado evitando desde el secuestro. Sara, Miguel y Tania me habían enviado mensajes de texto varias veces, pero yo seguía poniendo excusas de estar ocupada. Los invité a mi nuevo departamento a almorzar. Llegaron con comida y abrazos, y no me presionaron para hablar sobre lo que pasó. Nos pusimos al día sobre sus vidas y chismes normales sobre gente que conocíamos. Sara estaba planeando una boda y me mostró fotos de vestidos. Miguel había comenzado un nuevo trabajo en marketing. Tania estaba saliendo con alguien que realmente le gustaba. Estar cerca de ellos se sintió como reclamar una parte de mí misma que había perdido. Cuando se fueron me di cuenta de cuánto había extrañado tener mi vida social de vuelta. Una carta llegó a mi buzón unos días después, reenviada a través del departamento de policía. El agente Fournier había escrito para agradecerme mi cooperación durante la investigación. Dijo que mi valentía al contraatacar había evitado directamente futuras víctimas. La carta incluía información sobre servicios para víctimas y grupos de apoyo si alguna vez necesitaba recursos adicionales. Leer sus palabras me hizo sentir que la violencia y el trauma habían resultado en algo significativo. Le escribí una breve nota de agradecimiento de vuelta. En el gimnasio vi un volante de clases de defensa personal que comenzaban la semana siguiente. Me inscribí antes de poder pensarlo demasiado. La primera clase tenía otras 8 mujeres y un instructor masculino. Se presentó y explicó que aprenderíamos técnicas prácticas para situaciones peligrosas. Mis manos temblaron durante la primera demostración, pero me obligué a quedarme. El instructor notó mi tensión y me apartó después de la clase. Le dije que había pasado por algo y que tenía detonantes relacionados con la confrontación física. Dijo que trabajaría conmigo a mi propio ritmo y me ayudaría a superar las respuestas de miedo. Durante las siguientes semanas, las clases comenzaron a sentirse menos aterradoras y más empoderadoras. Aprender movimientos defensivos adecuados me hizo sentir más preparada y segura. 4 meses después del secuestro me iba bien en mi trabajo. Mi jefa me llamó a su oficina una tarde. Dijo que estaba impresionada con mi trabajo y quería ofrecerme un ascenso a un puesto de supervisión. El puesto venía con más responsabilidad y mejor paga. Acepté de inmediato. Avanzar en mi carrera se sintió como reclamar el futuro que casi me habían robado. Estaría manejando un pequeño equipo y ayudando a capacitar a nuevos empleados. Comenzar el nuevo rol el próximo mes me dio algo positivo en que concentrarme. Claudio y yo habíamos salido en 5 citas para entonces. Estábamos cenando cuando decidí que necesitaba contarle lo que pasó. Le expliqué sobre el intento de secuestro y el choque, y todo lo que siguió. Escuchó sin interrumpir y, cuando terminé, extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Dijo que lamentaba que hubiera pasado por eso y me agradeció por confiar en él lo suficiente como para compartirlo. No me trató como si estuviera rota o dañada. No hizo preguntas invasivas ni lo hizo incómodo. Tomamos las cosas con calma después de eso, pero me sentía esperanzada sobre hacia dónde podría ir la relación. Su reacción significó todo para mí. Javier y su esposa me invitaron a cenar un viernes por la noche. Comimos lasaña y hablamos de cosas normales como sus próximas vacaciones y una película que habían visto. Nadie mencionó el secuestro ni preguntó cómo estaba lidiando con ello. Poder simplemente existir sin que todo girara en torno al trauma se sintió como el mayor hito hasta ahora. La esposa de Javier me mostró fotos de su viaje de aniversario. Jugamos un juego de mesa después de cenar y me reí hasta que me dolió el estómago. Conduciendo a casa esa noche, me sentí genuinamente contenta. Habían pasado 6 meses desde esa mañana en que me agarraron en la calle. Me desperté un sábado sintiéndome genuinamente feliz con mi vida. Todavía tenía días difíciles,
y probablemente siempre los tendría, pero ya no estaba definida por lo que me pasó. Había luchado cuando importaba, y ahora estaba construyendo una vida de la que me sentía orgullosa. Las pesadillas eran raras ahora y dormía bien la mayoría de las noches. Claudio vendría más tarde e íbamos a cocinar la cena juntos. Mi ascenso comenzaba el lunes y estaba emocionada por el desafío. La terapia con Lexi una vez por semana me mantenía centrada. Tenía a mis amigos de vuelta y mi relación con Javier se sentía sólida. De pie en mi cocina preparando café, miré por la ventana hacia la ciudad y me sentí agradecida de estar viva. Había sobrevivido, y ahora estaba prosperando.